Muy buenos días. Un saludo para todos ustedes, pero también un saludo para todos los que nos ven en las redes. Un saludo para unos hijos que tenemos por fuera. Para Carolina, te enviamos un saludo, Caro. Para Pacho y Carolina y todo el grupo de allá les enviamos un saludo. Esperamos y confiamos en Dios, que todos se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir una palabra donde vamos a aprender algo: nuestra dependencia de Dios. Amén. Nosotros estuvimos por unos meses en una misión y ayer me mandaron un correo diciendo de que ya no pertenecíamos más allí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos de la palabra. Nosotros no somos de que yo pienso o que yo creo. Somos de la palabra de Dios. Amén. Y se ven cosas muy raras que le enseñan a la gente unas cosas muy extrañas, que es desdoblarse y salir y muchas cosas. Dios nos llamó a mi esposa y yo a establecer el reino de Dios, no a establecer personas para nosotros. Amén. Es para el reino. Y a eso nos llamó Jesús, a establecer el reino de Dios, no el reino en nosotros los hombres. Amén. Entonces sabemos de que esto no es de cobertura. Nuestra cobertura es Jesús, nuestra cobertura es Dios. Y somos muy celosos con la palabra. Amén. Y somos muy recelosos. Entonces nos dijeron que no podíamos estar ahí y no nos podemos sujetar a la mentira del diablo. Amén. Nos sujetamos a la palabra de Dios y tampoco nos hace falta estar con nadie. Nosotros estamos con Jesús y llevamos mucho tiempo con Jesús. Amén. Por eso se les ha enseñado de que tengan mucho cuidado con lo que escuchan en las redes. Hay mucho falso profeta y la gente se está dejando llevar para esos lados, iglesia. No, es la palabra de Dios. Aquí no es lo que te diga Martín ni Liliana, es lo que te diga la palabra de Dios. Amén. Lo que te enseña la palabra. Amén. Entonces nosotros somos muy recelosos. Pueden ser las personas más famosas del mundo, y perdónenme la expresión, pero yo no les copio. Yo le copio a Jesús, y mi esposa también, a Jesús. Si el Señor dice esto no es de mi parte, no es de parte de Dios. Amén. Entonces estamos tranquilos. Igual nosotros dependemos de Dios. Y ve, tan tremendo. Y hoy la palabra es sobre la dependencia de Dios. Dice en Proverbios 3, en el versículo número 5 al 6: mira lo que dice: confía en el Señor de todo corazón. Oye, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Una belleza. Amén. Y nos habla la palabra de que bendito sea el hombre que confía en ¿quién? En el Señor, y pone su confianza en Él. Y dice ahí en Jeremías 17:7: y será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Iglesia, nosotros tenemos que tener toda nuestra confianza puesta ¿en quién? En el Señor. Hace muchos años nosotros salimos de la misión donde estábamos, y yo recuerdo que muchos pastores me los encontré y me decían: pero usted ¿cómo sale de ahí? Y del lado de este apóstol. Y un día le digo, miro ya a ese pastor y le digo: ¿cómo así? Y me dice: sí. Y yo le digo: no, a mí exhórteme y asústese cuando me vean en el mundo. Usted ¿cómo se salió de los pies de Jesús? Es algo muy diferente. Y entonces ya todos comenzaron a salir al tiempo, todas esas iglesias de ahí, de esa cobertura. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, no tener la mirada puesta en hombres. Amén. Y por eso hoy quiero que aprendamos algo: depender de Dios. Amén. Y nuestra dependencia, como nos habla el proverbio ahí, es una dependencia total de Dios. A muchos dirán: no, pero es que uno depender totalmente de Dios. Sí,
Debemos depender de Dios. Amén. Yo hace 8 días les decía, Dios pone las personas para bendecirnos, sí, pero la bendición viene de Jehová. Y dice la palabra que la bendición de Jehová no añade tristeza. Amén. Porque es una bendición que viene integral, completa, ¿sí? Y vamos a ver lo que es depender de Dios. Depender de Dios es un concepto integral que va más allá de la simple solicitud o ayuda en momentos de dificultad. Amén. Todos sabemos que hay momentos de dificultades, de pruebas que nos toca vivir. Nosotros los cristianos nos toca vivir pruebas, porque Dios nos pone pruebas. Amén. Y entonces nosotros vamos, y ¿qué es lo primero que hacemos? Ir a buscar al Señor. Señor, yo necesito esto, necesito aquello, ayúdame a salir de estos momentos, ¿sí? Por eso cada uno de nosotros debemos continuamente de estar sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque ya no pertenecemos a antes como estamos al mundo, no, pertenecemos al nuevo reino, que es el nuevo reino que estamos viviendo, el reino de Dios. Entonces toda nuestra voluntad ya debemos de despojarnos de ella, despojarnos de nuestros deseos, iglesia, y que todos nuestros deseos estén alineados con los deseos de Dios. Despojarnos de nuestras propias decisiones. Todas nuestras decisiones tienen que ir de la mano del Espíritu Santo. Pensamientos. Y saber que todos nuestros pensamientos también tienen que estar alineados con Dios. Muchas veces pecamos con la mente. Hay gente que dice, no, nosotros con la mente no pecamos. Sí, con los pensamientos se peca. Amén. Y entonces todos los pensamientos los debemos de someter a la soberanía de Dios. Ahora, toda esta dependencia que nosotros debemos de tener de Dios no solamente se va a limitar, iglesia, en los momentos de incertidumbre o en los momentos de crisis, porque uno ve que muchas personas, bueno, a mí me toca casi todos los días eso, muchas personas que se han apartado, otros que se les ha predicado la palabra y no quieren escuchar, pero cada vez que tienen dificultades aparecen. Esto es algo de paciencia y algo de amor. Amén. Porque llegan las personas y, pastor, necesito que ore por mí. A muchos yo les he estado diciendo, yo les digo, mira, yo oro, pero dejemos de ser tan cómodos. Oren ustedes también. Amén. Porque nuestra relación con Dios es una relación personal. Amén. Es una relación que cada uno debe mantener con el Señor. Es una comunión personal con Dios. Y muchas veces la gente se acomoda. Ore por mí, estoy mal, por favor, un empleo, bueno, cosas. Uno dice, vamos a orar, pero ya siga orando usted. Porque no podemos estar buscando a Dios solamente en los momentos de crisis o en los momentos de incertidumbre, sino que la dependencia de Dios tiene que caracterizar la vida del cristiano. Y es una característica que nosotros como hijos debemos de tener, nuestra dependencia de Dios. Si tú dependes de Dios, tú no te vas a equivocar. Si tú dependes de Dios, ten la plena seguridad de que el Señor no te va a hacer falta nada de parte de Dios. Y es una postura de constante conocimiento, el depender totalmente de Dios. Pero ¿de cuál conocimiento? De la autoridad de Dios sobre nosotros. Es un conocimiento de la soberanía de Dios y reconocer la soberanía de Dios, de que no es nuestra soberanía sino la soberanía de Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo, iglesia, de que Él es soberano y de que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Amén. Y entonces tenemos que reconocer su autoridad. Él tiene toda la autoridad sobre nosotros, el Señor. Y la vida de cada uno de nosotros y todas las acciones que nosotros tenemos como hijos de Dios deben de tener un propósito. Y ese propósito es de que siempre nos debemos de mantener en sintonía con Dios. Que el Señor gire a nuestro alrededor, iglesia.
Que no sea solamente en esos momentos que yo les decía ahora. No, el Señor siempre tiene que girar a nuestro alrededor. Tenemos que ser cristocéntricos, saber de que es Dios. Amén. Porque muchas veces ponemos la mirada en cosas o en personas. No, nuestra mirada es en Él, en Jesús. Nuestra dependencia es de Jesús. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y que Él es el que nos guía, el que nos dirige. ¿Sí? Ahora, la dependencia de Dios implica algo muy importante, iglesia, de que nosotros somos personas limitadas. Amén. De que somos personas frágiles, de que somos débiles. ¿Cuántos de nosotros somos débiles? Somos frágiles porque somos seres humanos. Porque llegan momentos donde nosotros no podemos hacer nada, dificultades, problemas, donde no podemos hacer nada. Pero cuando tú tienes esa dependencia de Dios, entonces te vas a dar cuenta de que como nosotros somos tan limitados, tenemos nuestro papá de que es ilimitado. Amén. Que todo lo que nosotros vemos imposible para nosotros, pero sabemos que tenemos un papá que para él nada es imposible. Y entonces ahí es donde nuestra fe cada día va a crecer más. Y ahí es donde nosotros cada día vamos a aprender a depender más de nuestro Señor. Es una dependencia de Él. También eso nos da seguridad. La dependencia del Señor nos da paz. Esa seguridad en Cristo, esa dependencia en Jesús, fuera de eso nos va a dar un acto de humildad. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas no quieren depender de Dios porque desafortunadamente están llenos de orgullo. Dicen: yo tengo el mejor empleo, yo hice mi estudio, yo hice esto. No, es Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces eso nos va a dar seguridad, nos va a dar paz, la dependencia de Dios. Fuera de eso, nuestra fe va a aumentar cada día más porque sabemos de que Él está con nosotros. Y también es algo que nos va a enseñar de que Él es nuestra autoridad, de que estamos bajo su voluntad, bajo su reino. Y es un privilegio que todos nosotros debemos de tener. Y vamos a ver en Juan 15, 5. Yo creo que yo hace 8 días le leí ese versículo. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, en estos momentos se está cayendo un poco de lluvia, ¿sí? Y miremos todos esos árboles que están sembrados afuera en la calle. Tú tienes plantas en tu casa y esas plantas dependen de usted, pero también dependen de la agüita con que usted las riega. Si usted está en su casa y usted no riega las plantas, se le van a morir. Amén. Ahora, la gente dirá: pero y entonces los árboles de la calle, mira que el Señor tiene hasta cuidado de los árboles. Él manda la lluvia y ellos absorben el agua. Amén. Ellos necesitan de la tierra, dependen del agua, dependen del aire, dependen de la tierra. Nosotros dependemos del oxígeno y el aire que respiramos. Una persona sin aire no puede vivir, iglesia. Hay personas que de pronto los pulmones ya no le están funcionando y le ponen un oxígeno, un aire artificial para que pueda respirar y vivir. Que Jesús sea como el aire que respiramos, iglesia. Que Jesús, que Dios sea el aire que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que tener esa dependencia de Dios, así como tenemos una dependencia de poder respirar. Debemos de tener esa dependencia de Dios, iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque ese aire que tú respiras, ese aire te lo entrega a Dios. Por eso Él dice que separados de Él nosotros no podemos hacer nada, iglesia. Y es la palabra la que nos está hablando. Nada podemos hacer. Nosotros como seres humanos dependemos totalmente de Dios. Totalmente. Hay gente que dice: no, yo no dependo de Dios. Es la misericordia de Dios que los bendice.
Es la misericordia de Dios que lo sustenta. Y es Él, porque donde Él quiera les corta el chorro. Donde el Señor quiera les dice: no vas a tener más empleo, y te sacan del empleo. Y hasta ahí llegó. Y ahí la gente se vuelve vulnerable. Amén. La gente se vuelve vulnerable y dice: ahí sí comienzan: Señor, necesito un empleo, necesito un trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Porque el Señor, iglesia, Él es el todo en nosotros. Y qué más bonito es tener una dependencia de amor, una dependencia de todo corazón con el Señor. Por eso, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, comenzamos a sentir una sequedad espiritual. Nosotros no podemos estar en una sequedad espiritual. Nosotros cada día tenemos que ir alimentando nuestra parte espiritual. Amén. Nuestra parte espiritual tiene que irse alimentando con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, con la obediencia. Y entonces vamos a estar cada día más fortalecidos en Jesús. Cada día vamos a estar más fortalecidos en Dios. Mire, hay mucha gente que le toca vivir cosas difíciles y coge una persona que no dependa de Jesús, y coge una persona que dependa de Dios y que están viviendo una situación similar. ¿A cuál la vas a notar más? Se la va a notar más a la persona que no están con Dios. Se va a ver más deteriorado, la persona se va a ver más angustiado, más preocupado, mientras que los que confiamos en Dios vamos a estar tranquilos. Mira, iglesia, y es algo que nosotros tenemos que aprender, porque la dependencia de Dios nos da paz. No podemos ver a un cristiano que siempre está preocupado. Uno les dice: mire, confíe en Dios. Entonces le dicen a uno: pastor, usted lo dice muy fácil. Y no es que lo diga fácil, iglesia, sino que es que la palabra nos enseña de que debemos de tener una confianza plena en Dios. Y es esa confianza en Él. No podemos estar mirando las circunstancias, miremoslo a Él. Amén. No mirar lo que nos está rodeando, porque nos vamos a llenar de temores, sino miremoslo a Él. Amén. Entonces acá nos expresa lo que es tener una verdadera vida cristiana. Cuando Él nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces vemos aquí cómo se expresa una verdadera vida cristiana. Amén. Y es esa verdadera vida cristiana donde cada uno de nosotros tenemos una dependencia de Dios, una vida llena de propósito, iglesia, y de frutos. Nosotros tenemos que ser diferentes, comenzar a dar frutos, donde la gente nos vea de que no somos iguales a como éramos antes. Entonces, cuando comenzamos a dar esos frutos, es cuando hay una permanencia en Cristo. Hay personas que llevan mucho tiempo con Dios y son iguales. No hay razón de ser. Todos tenemos que cada día ir haciendo cambios. Todos los días nuestra vida tiene que ser renovada, haciendo cosas y viendo cosas diferentes en cada uno de nosotros. La preocupación no viene de Dios. La preocupación es algo que nosotros mismos nos lo traemos a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero cuando vengan momentos de angustia y de pruebas, entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar en quién tenemos nuestra confianza. Y nuestra confianza está en el Señor. Ahora, ¿por qué tenemos o debemos de tener una dependencia de Dios? La dependencia de Dios, ¿saben qué, iglesia? Radica en su naturaleza divina. Él es el creador de todo el universo y el creador de todo esto. Él es el que nos sustenta. La ropa que tú tienes puesta te la dio Dios. El desayuno que tú tomaste hoy te lo dio Dios. Hay mucha gente que el orgullo dice: no, yo lo compré con mi plata. ¿De dónde vino el dinero? Y todo viene del Señor. Y también Él es soberano sobre todo lo que existe en esta tierra. Él es el dueño de todo, iglesia. Hasta la casa que usted tiene, que usted dice que es suya, tampoco te pertenece.
eso le pertenece todo a Él. Amén. Si entendemos que Dios es el principio y el fin de todo, reconoceremos que toda la existencia de nosotros y todo lo que vivimos depende completamente de Dios. Toda nuestra existencia depende de Dios. Toda nuestra vida depende de Dios. Mire que hay veces la gente dice, pero ¿por qué esa persona se murió tan joven? Porque Dios es soberano. Pero ¿por qué si este señor está tan ancianito, tiene casi 100 años, y mírelo como lo ve uno de jovial? Porque Dios lo permite. Pero sabiendo que era un niño de 15 años y murió, no hay fecha para morir. Hay fecha para nacer y fecha para partir. ¿Por qué? Porque Él es el que la pone. Él es el que destina el tiempo de cada uno de nosotros. Porque nosotros dependemos de Él. Amén. Nosotros, yo le garantizo de que si todos nosotros, el Señor nos dijera a usted, ¿cuántos años quiere vivir? Yo creo que nosotros diríamos, no, yo quiero vivir toda la vida. Porque a pesar de que nos toca vivir momentos difíciles, la vida es buena. A todos nos gusta vivir, a pesar de que se vivan momentos difíciles, iglesia. Y hay personas que dicen, estoy pasando momentos duros, pero igual la vida es muy buena. Y es verdad, iglesia, la vida es buena. Y a todos nos gustaría decir, no, yo quisiera vivir toda la vida. Amén. Entonces cada uno de nosotros debemos de reconocer de que somos que nuestra autosuficiencia, cuando nos creemos autosuficientes, es algo que es una ilusión. Porque la salud, las fuerzas, todo lo que tengamos viene de allá. Amén. Dios es quien nos guía. El Señor es quien nos provee y nos sostiene en cada paso que damos. Dependemos de Él. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría de Dios es infinita. Sencillo. Y por eso debemos de tener esa dependencia de Dios. Hay personas que les toca situaciones muy difíciles. Por ejemplo, hay señoras que tienen un solo hijo. Un solo hijo. Pero resulta que el hijo se consiguió una novia. Y dice la mamá, no se me casa. Esa muchachita no le sirve a usted. Ponga cuidado con ese muchacho. Vea, es que... Y se nos presentan casos. Hace poco se nos presentó un caso así, iglesia, donde hay una pareja que se quieren casar. Y entonces la mamá le dijo a la muchacha, no, ese muchacho no le conviene. Pero el muchacho es un hombre de Dios. ¿Y saben por qué, iglesia? Porque hay una dependencia de los hijos. Hay una dependencia de los hijos. Por eso nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios, porque los hijos algún día se van a ir. Y cuando estemos cuchitos, ya con el bastoncito, no vamos a tener bastón. En el nombre de Jesús vamos a ser fuertes, longevos, llenos de salud y llenos de vida y prósperos. Antes van a tener que venir los hijos a decirnos, hey Cucho, necesitamos que nos dé la liga, necesitamos para esto o aquello. Amén. Y que sea así. Porque muchas personas, mire, la inseguridad, dicen, ¿qué vamos a hacer cuando estemos viejitos? Los hijos se van a ir y yo, ¿qué voy a hacer? Entonces, tenemos un papá que dependemos de Él, y que Él nos da todo. A ti tu hijo no te puede dar buena salud. Tú no puedes tener la dependencia de tus hijos. Es de Dios. Si usted se enferma, su hijo no lo puede sanar, a no ser de que sea médico y le diga, hijo, papi, tómese esto. Pero muchas veces hay enfermedades que dependen directamente de Dios, donde a los médicos se les salen de las manos, pero que ya Dios viene y trae sanidad, si Él quiere. Amén. Y es algo, iglesia, que todos debemos de aprender. Yo dependo de Dios. Amén.
Su poder es ilimitado y su amor es incondicional. Solo a través de su dirección y provisión podemos alcanzar la paz verdadera. ¿Sí ven, iglesia? O sea, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que nos da Dios. Amén. Entonces, el gozo y la realización plena de nuestro propósito en la vida dependen también de Dios. Si vivimos amargados o tristes, es cuestión de nosotros. Pero el Señor nos entregó el Espíritu Santo y el gozo es una de las partes del fruto del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está en mí, entonces yo debo tener el fruto del Espíritu. Debo estar bien. Debo estar lleno de amor, pero también lleno de gozo y de paz. ¿Sí ven? Entonces hay muchos cristianos que dicen, no, pero es que yo no vivo bien, yo vivo aburrido, triste. Pero te voy a decir algo. Comenzamos la prédica con ese Proverbios 3 y vamos a volverlo a leer. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nos está llamando a confiar de todo corazón. O sea, donde usted diga, toda mi confianza la tengo puesta en Dios. Amén. Donde usted diga, yo no me voy a apoyar en mi propia sabiduría o en mi propia prudencia. Me voy a apoyar es en el Señor. Reconocerlo en todos los caminos. Todo lo que tú emprendas, reconoce que Dios siempre tiene que estar ahí, en cada uno de nuestros caminos. Y Él dice, Él va a enderezar tus veredas. Muchas veces vamos a coger caminos torcidos y el Señor te coge y te pone otra vez en el camino derecho. Amén. Por eso acá nos refleja una invitación a través de ese versículo a confiar plenamente en Dios y no a basarnos en nuestra propia comprensión o en nuestra propia capacidad. Amén. También nosotros tenemos que dejar algo a un lado, iglesia. Lo que yo les decía ahora, no es que yo pienso en esto, es que yo creo. No, es lo que diga la palabra de Dios. Amén. A usted mucha gente le puede decir, yo pienso. Los pensamientos hay veces son errados. Es que tal teólogo dice esto, que él piensa esto. El psicólogo que piense lo que quiera, pero a mí es lo que diga la palabra de Dios. Amén. Es lo que nos diga la palabra. Por eso tenemos que tener nosotros la tendencia a apoyarnos y la prudencia, apoyarnos siempre y reconocer a Dios como nuestro único y verdadero Salvador, Jesús. Que ahí es donde nosotros tenemos que apoyarnos, iglesia. A usted Dios no le va a echar en cara un favor. Ayer me dijo un pastor, viajé de tal lugar a tal lugar con plata de mi propio bolsillo para conocerlos y vea, porque estamos pensando en dinero. Amén. Y un pastor hablando de dinero, porque siempre quieren estar. Entonces uno dice, wow, ¿qué es lo que hay en el corazón? Dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo será que les tocará perder cantidades de dinero? Ahora, si yo estoy sirviendo a Dios en la obra, yo tengo que depender de Dios. Si Dios me va a enviar a un lugar, el Señor me va a dar para ir a ese lugar. Amén. Los tiquetes te van a llegar de donde sea si el Señor te va a enviar. Si el Señor te va a dar algo, te llega. Cosas inesperadas, el Señor te las envía. Bendiciones de Dios inesperadas, el Señor te las envía. Cuando tú tienes una dependencia total de Dios, te van a llegar de repente de Dios. ¿Cuáles son esos de repentes? Cosas que usted no estaba pidiendo, bendiciones, pero que el Señor te las envía. Y entonces te sorprendes. Y ahí donde tú te das cuenta y dices, uy, el Señor es fiel. Yo necesitaba esto, no lo pedí, pero el Señor lo envió. El Señor lo proveyó. Amén.
Por eso nosotros no nos debemos de apoyar en nuestra propia prudencia y en lo que nosotros conocemos. La palabra de Dios nos está llamando hoy, iglesia, a reconocer que en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Somos limitados. Pero tenemos un Dios, un Padre que es ilimitado. Creamos en Él. Por eso nos habla esa promesa, es cuando dependemos de Dios y no de nuestra propia lógica. Amén. Dice que Él endereza nuestros caminos. Él guía también nuestras decisiones. Y a la vez guía nuestras decisiones y nos da propósitos para nuestra vida. Nos sucedieron cosas antes, sí, pero fueron cosas que pasaron antes, que de pronto nos golpearon, nos sentimos mal, abrumados, pero no estábamos con Dios. Pero lo que ahora nos suceda, si nos suceden pruebas, debemos de reconocer de que es para nuestro bien. Porque decimos, bueno, Dios está orando. El Señor siempre está orando en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y ahora vamos a mirar acá un ejemplo. Vamos a mirar en Abraham. Abraham, después de haber esperado muchos años para tener un hijo, recibe la orden de Dios. Ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo: necesito que sacrifiques a tu hijo Isaac, el hijo prometido, el hijo que ellos tanto anhelaron. Y ya el Señor le dice: ya lo tienes, necesito que lo sacrifiques. ¿Tú crees que qué pensó Abraham? Yo creo que Abraham no comprendía. Él decía: pero venga, estábamos orando por este muchacho, queríamos este muchacho, hubo una promesa de Dios para con el hijo, y ya el Señor me lo está pidiendo. Ustedes se imaginan, iglesia, cuando ya él luego sale sin comprender el propósito de lo que el Señor le había dicho. Yo me imagino, quién sabe qué pensaría Abraham. Uy, pero ¿cómo así? Me entrega al hijo, ya que lo sacrifique. Pero ¿qué pasó ahí, iglesia? Él confió en Dios. ¿Sabes por qué confió en Dios? Porque él cogió el camino para llegar allá donde lo iba a sacrificar. ¿Sí? No comprendió, pero entendió y confió que Él era Dios. Es que Él es Dios y Él es soberano. Amén. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Él me dio el hijo, pero también me lo puede quitar. Porque si Dios da, Él también puede quitar. Él estaba convencido de que Dios tenía un plan divino con él. Por eso él comprendió. Él dijo: está bien, voy a ir a sacrificarlo. Pero vemos algo muy importante acá, iglesia. Él coge a su muchacho y comienza a caminar. Él le dice: hijo, vamos. El pelado, ustedes se imaginan todo ese trayecto mientras que Abraham llegaba allá a ese morro donde tenía que ir a sacrificar a su hijo. Ustedes se imaginan el hijo hablando y uno mirándolo y uno decir: uy, Señor, enseguida lo va a tener que coger con un puñal y quitarle la vida a mi hijo. Pero Señor, pero yo te obedezco a lo que tú me digas. Si tú quieres que yo sacrifique a mi hijo, Señor, yo lo voy a hacer. Pero yo no te voy a desobedecer, Dios, porque tú eres mi Dios, porque yo dependo única y exclusivamente de ti, Señor, y yo lo voy a sacrificar porque tú me dices. Y vemos cómo él obedece al Señor. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios le demostramos a Dios de que dependemos de Él es a través de nuestra obediencia. Si tú no obedeces a Dios, es porque tú no tienes una dependencia total de Dios. Para que tú tengas una dependencia total de Dios, tú debes de obedecer lo que el Señor te dice. Y entonces Abraham, en su obediencia y en medio de su dolor, y en medio de sin comprender el por qué Dios dio la orden, él sale con su hijo a cumplir lo que Dios le había pedido que hiciera. Iglesia, y no fue una prueba
cualquiera. Hey, Abraham, coge y mata al perro de tu casa, o mata a ese cordero. No, sacrifica a tu hijo, el hijo de la promesa, el hijo que anhelaba, el hijo que ambos querían tener, que tanto pidieron, que el Señor se los da y después le dice: ahora sí, ya lo tienes, sacrifícalo. Pero esa obediencia de Abraham nos demuestra algo muy importante, iglesia, y es la dependencia de la soberanía de Dios. Y nosotros tenemos que aprender eso, iglesia, tener una dependencia de la soberanía de Dios. No podemos seguir pensando y poniendo la mirada en otras cosas. Tenemos que tener la mirada fija, puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que tú puedas tener salvación, tú tienes que tener una dependencia de Dios, porque la dependencia de Dios nos da fe. Si tú dependes de Dios, tú tienes fe, tú crees, pero también obedeces. Y Abraham reconoce la soberanía de Dios. ¿Y por qué reconoció la soberanía de Dios? Porque tuvo fe. Él tuvo fe en el Señor, y fue a través de su fe. Y ahí Él le demostró a Dios, y nos demuestra a nosotros, que la verdadera dependencia de Dios se manifiesta a través de la obediencia. Aún incluso cuando nosotros no logramos entender los motivos del por qué Dios provoca las cosas. Y saben que, iglesia, nosotros no tenemos que entenderlo. Nosotros no tenemos que entender de maneras cuando Dios obra. No tenemos que entender. Solamente obedezcamos. Hay cosas que nosotros decimos: pero Dios, ¿por qué permite esto? No nos quejemos. Simplemente, iglesia, obedezcamos y dependamos de Él. Amén. Es que el Señor dijo esto, pero no sé qué hacer. Hágalo, porque Él es soberano, porque Él es Dios, porque dependemos de Él. Y si dependemos de Él, debemos de obedecer. Y si obedecemos a Dios, nosotros vamos a tener paz. Abraham iba intranquilo, pero él sabía que la dependencia de él era del Señor. Dice en Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir a recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Recuerden cuando el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Estaba cómodo con su ganado, con sus tierras, sus trabajadores. El Señor le dijo: sal. Y él salió. Amén. Él no dijo: uy, pero Señor, y entonces, ¿y para dónde? Salga. Y salió con sus cositas en obediencia. Amén. Lo mismo vemos en Moisés, Éxodo 17:4. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Dentro de poco me apedrearán. Todos estaban en contra de Moisés. Todos se estaban quejando porque no había agua. Hubo otra época que se quejaban porque no les mandaba sino maná solo. Y entonces Moisés no confió en su propia capacidad para resolver la situación. Él no confió en decir: no, yo voy a ver dónde les consigo agua. No, tenía un problema, pero él buscó la dirección de Dios. Y debido a esta dependencia que Moisés tuvo de Dios, permitió que el Señor obrara, y todos a través de un milagro comenzaron a tomar agua, porque el Señor los proveyó de agua. Si fuera por Moisés, iglesia, lo hubieran apedreado. No hay agua, pero él acudió a Dios. Y vemos muchos ejemplos en la palabra donde muchas de esas personas siempre dependían de Dios. Moisés, aunque era un gran líder, entendía que su liderazgo no dependía de su habilidad, sino de la intervención divina de Dios.
Amén. Cada uno de nosotros debemos depender de que somos vulnerables. A pesar de que ustedes sean líderes o servidores y hagamos lo que hagamos, todos somos vulnerables. Todos nosotros. Miren lo que está pasando en ese país vecino. Son vulnerables. Hay miedo, hay temor, porque todos somos vulnerables. Porque aquí nadie, iglesia, es más que nadie. Porque nadie tiene más poder que nadie, porque el único poder es el de Jesús. Solamente de Él. Y que nosotros dependemos es de Él y no más, iglesia. Y que tenemos ese privilegio y esa bendición de que somos hijos de Dios y que dependemos de nuestro Dios. El Señor te da comida, te da sustento, te da techo, te da salud, y el Señor nunca te va a echar nada en cara. Tú cometes un pecado y el Señor te perdona tus pecados. Tú cometes un pecado y el Señor te va a decir: ¿y usted sigue pecando? Mira dónde te tengo viviendo. Mira cómo mantengo la nevera y las alacenas de tu casa llenas de comida. Mira la ropa que te estoy dando. Mira la esposa que te di, los hijos que te di, y sigues pecando. El Señor nunca te va a echar nada en cara. El Señor siempre va a estar ahí para bendecirnos. El Señor siempre está ahí para proveernos. Él provee todas nuestras necesidades. Amén. Tú pones la mirada en tu propia prudencia y te vas a equivocar. Es que yo sé esto, yo hago aquello, yo sé. Si la mano de Dios no está ahí, iglesia, usted puede saber mucho de lo que usted tenga o sepa o haya estudiado, pero si la mano de Dios no está ahí, nada va a pasar. Pero cuando tenemos a Jesús, vemos la bendición de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Porque tenemos que enseñar a la gente de que no es traer la gente a que dependa de un hombre o de un pastor. No es traer la gente para que pongan la mirada en uno. No, es establecer el reino de Dios en las personas. Que las personas tengan una dependencia de Dios. Que las personas no tengan una dependencia de un pastor o de un ministro. No, es de Dios. Amén. Que las personas aprendan la palabra de Dios, no lo que un ministro piense o estén volteando la palabra. No, es una dependencia de Dios, iglesia. Vuelvo y le digo lo que les he dicho mucho: a usted ningún pastor, óyeme, ningún pastor te va a dar salvación. Solamente la salvación viene a través de Jesús, por la fe en Él. Amén. Y nada más. Depende de Dios. Pon toda tu confianza en Jesús y ten toda tu dependencia en Dios, y vas a ver que tu vida va a ser diferente. Nunca dependas de un hombre. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y ahora, el último ejemplo que te voy a poner es el ejemplo de Jesús. Jesús es el ejemplo supremo de dependencia. Durante su vida acá en la tierra, constantemente sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Oye, el mismo Jesús, el mismo Dios, aun cuando eso le significó a Él sufrir y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Estando en el jardín de Getsemaní, aún cuando su alma estaba angustiada, se sometió completamente al plan de Dios. Y recuerda cuando habló en Lucas 22:42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, un ejemplo de amor, de humildad, de sometimiento a la voluntad del Padre. Amén. Y vemos ahí la dependencia perfecta de Dios, de Jesús, cuando somete su voluntad
al saber de que iba a ser algo muy doloroso para él físicamente, pero él obedeció y sometió toda su voluntad al Padre. Amén. Él le dice: si usted quiere, sáqueme de esta situación, pero pero yo voy a hacer tu voluntad, no la mía. Tu voluntad es que yo esté ahí y muera. Lo voy a hacer. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos acá reunidos en tu nombre, en tu presencia, y estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Te damos gracias, Señor, y en esta mañana yo hago oración por tu iglesia y hago oración por todos nosotros, Señor. Somos tu iglesia y queremos cada día tener una dependencia total de ti, Señor. Que nuestra dependencia no sea las circunstancias, que no miremos las circunstancias que estemos viviendo, sino que te miremos a ti, aún en los momentos más vulnerables que podamos estar viviendo. Que nuestra dependencia de ti no sea en los momentos difíciles, sino siempre, Señor. Queremos hoy aprender, Señor, así como Abraham, como Moisés y como el mismo Jesús, que tenían una dependencia total de ti, Padre. Hoy nosotros queremos replicar esa dependencia, Señor. Ayúdanos a depender siempre de ti, Señor. No en nuestra propia prudencia, sino, Señor, depender de ti, Señor. Que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro proveedor y que tú eres nuestro Padre, Señor, que nos ama de una manera incondicional. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. En cualquier situación que nos toque vivir, tú estás ahí, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Oro para que los llenes de amor, de gozo y de paz. Llénalos cada día más de tu Santo Espíritu. Llénanos de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio. Bendíceles cada día, Dios. Y oro para que la presencia del Espíritu Santo esté con ellos en cada momento, y que donde ellos vayan, tu presencia siempre esté con ellos y vaya hacia donde ellos van. Gracias te damos, Señor, y oro para que a partir de ese momento haya una dependencia total hacia ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el miércoles.